Hola, en este clip vamos a revisar lo que significa un cuerpo en matemática. En matemática, un cuerpo es un conjunto que está provisto de dos operaciones, llamaremos suma y multiplicación, y que esas operaciones son cerradas, es decir, dos elementos del cuerpo, al sumarse se obtiene un elemento del cuerpo, y cuando se multiplican también se obtiene un elemento del cuerpo. Además, la suma y la multiplicación tienen propiedades específicas. La suma es asociativa, conmutativa, tiene un neutro que le llamamos cero y un opuesto o inverso aditivo que lo denotamos menos a al inverso de a. Y para la multiplicación pasa lo mismo. La multiplicación también es asociativa, es conmutativa, tiene neutro que llamaremos 1 y tiene inverso para todos los elementos distintos de 0. En este caso, el inverso difiere un poco del inverso aditivo, que este inverso aditivo es para todos los elementos del cuerpo. En cambio, el inverso multiplicativo, todos tienen inverso salvo el 0. Y estas definiciones de asociatividad, conmutatividad, neutro e inverso tienen definiciones precisas que no las daré ahora, pero requieren ciertos cuantificadores lógicos para entenderlos bien. Y entre la suma y la multiplicación hay una regla que las une, que es la distributividad, que dice que si multiplico una suma es lo mismo que sumar las multiplicaciones distribuidas. Por ejemplo, ¿qué significa inverso multiplicativo? La definición es más compleja que solo escribirlo. Dice que todos los elementos del cuerpo, salvo el 0, existe un elemento en el cuerpo que al multiplicarse con el primero resulta ser el neutro multiplicativo. Y el neutro multiplicativo, su definición es que hay un elemento en el cuerpo específico, uno solo, que al multiplicarse con cualquier elemento del cuerpo, ya sea por la izquierda o por la derecha, obtenemos el mismo valor a. Hay que notar la diferencia que el inverso multiplicativo parte con el para todo, es decir, todos los elementos del cuerpo tienen un inverso multiplicativo que depende del primer elemento. En cambio, la existencia del inverso dice que ese 1, al multiplicarse con cualquiera, siempre se obtiene el mismo a. Y ese 1 es único, depende solamente del cuerpo. Noten también que aquí dice la existencia, no habla que de la unicidad. Entonces, lo que vamos a mostrar ahora es que el neutro multiplicativo es único y que el inverso multiplicativo es único. Tenemos entonces que un cuerpo es un conjunto con dos operaciones, suma y multiplicación, tal que la suma conmuta, asocia, tiene neutro y tiene opuesto. Y la multiplicación lo mismo, tiene neutro, tiene inverso multiplicativo para los números distintos de 0, conmuta y asocia, y además está la ley de distributividad que asocia, relaciona esas dos operaciones. En los axiomas de cuerpo se asegura que existe el neutro multiplicativo, pero en ninguna parte dice que es único ese inverso multiplicativo. Entonces, para demostrar que existe solo uno, voy a suponer que hay dos, digamos 1 y e. Entonces, el número 1 lo puedo escribir como 1 por e, porque e es neutro, pero a su vez, como 1 es neutro, entonces esto es 1 por e, es lo mismo que e, es decir, 1 y e son la misma cosa, es decir, necesariamente existe un único elemento de un neutro multiplicativo. De la misma forma, los axiomas de cuerpo no aseguran que exista un único inverso multiplicativo para los elementos no nulos. Dice que existe, pero no asegura la unicidad. Entonces, voy a suponer que un elemento del cuerpo, donde x no es 0, por eso está ese asterisco ahí, voy a suponer que tiene dos inversos, digamos y y z. Que tenga dos inversos quiere decir que x por y por x es lo mismo que 1, y x por z y z por x es lo mismo que 1. Entonces, lo que queremos demostrar es que y y z son iguales. Entonces, y lo puedo escribir como 1 por y, porque 1 es neutro multiplicativo. Y el 1 a su vez lo puedo escribir como z por x, porque z por x vale 1. Y ahora voy a asociar, y resulta que z por xy
es lo mismo que y, pero xy, como son inversos multiplicativos, vale 1, así que esto es z por 1, y como 1 es neutro, z por 1 es igual a z. Es decir, si supongo que hay dos inversos multiplicativos para x, necesariamente esos dos inversos son iguales, así que hemos demostrado que existe un único inverso multiplicativo para cada número del cuerpo distinto de 0. En este clip vimos lo que significaba que un conjunto fuese un cuerpo y demostramos algunas propiedades de los cuerpos. Por ejemplo, que el inverso y el neutro son únicos. Estas demostraciones parecen un poco absurdas e innecesarias porque todos sabemos que el 1 es único y todo elemento tiene un único inverso. La idea no es dejar eso por asentado, eso ya lo sabemos. La idea de esto es dar un argumento matemático de que esto es cierto y por otro lado preguntarse siempre por qué las cosas son ciertas. Es un valor profundo e importante de la matemática siempre dar un argumento por qué estas cosas son ciertas. Entonces los invito a ustedes a demostrar las propiedades de los cuerpos que aparecen en el apunte.